Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este curso sobre trastornos del espectro autista, impartido por la psicóloga Karen Sosa, con doctorado en Ciencias de la Salud. Agradecemos también a la doctora Elizabeth Ramos Gaudry por brindarnos este espacio con temas tan interesantes. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Odri Neurogenética, donde podrán encontrar más contenido sobre este tema y muchos otros más que están muy interesantes. Adelante, Karen. Muy bien, muchas gracias, Sara. El día de hoy vamos a hablar de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es un tema bastante complejo y en realidad es muy interesante, y una de las partes que a mí me parecen tan interesantes es también el hecho de que últimamente hay muchísima detección de niños y niñas con este trastorno en los entornos escolares. Sí es una cuestión, bueno, muy discutible y ya es algo que se ha debatido mucho. Sin embargo, hoy vamos a hablar de generalidades del trastorno y vamos a ver qué criterios utilizamos para diagnosticarlo, con qué cuestiones genéticas se asocia y algunas herramientas que desde la parte terapéutica en el área de psicología nosotros les brindamos a las personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, bueno, yo soy la psicóloga Karen Sosa, yo pertenezco al grupo de ODRI Neurogenética y Genética Clínica y bueno, me da mucho gusto que se genere en este espacio de diálogo y de difusión de estos temas desde una perspectiva científica. Entonces, vamos a comenzar. Para empezar, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad se le conoce generalmente como TDAH, que son por sus siglas, y para abreviarlo, porque el nombre es un poco largo, es un trastorno que tiene criterios diagnósticos que están muy bien definidos. ¿Sí? Y para su caracterización, este patrón de conductas tiene que estar presente por un mínimo de 6 meses y haberse presentado desde antes de los 12 años. Es decir, hay niños en los que se detectan signos y síntomas desde edades muy tempranas, pero para poder caracterizarlo como tal o diagnosticarlo como TDAH, tiene que haberse presentado este patrón de signos y síntomas antes de los 12 años de edad, incluso aunque el diagnóstico se haga después de esa edad. Otra cosa muy importante que es lo que nosotros tomamos mucho en cuenta es la funcionalidad. Es decir, deben las personas que lo padecen tener un deterioro en la funcionalidad en varios lugares en los que se desarrolla, como puede ser la casa, con la familia, en la escuela, en reuniones sociales, si practica algún deporte. Es decir, tiene que verse un tanto afectada su funcionalidad social, académica, laboral, y esto también para poder caracterizarlo como un trastorno como tal. ¿Sí? Entonces, es un trastorno muy complejo. Ahorita vamos a ver un poco sobre la complejidad de la presentación de este trastorno, pero en general cuenta con, o hay tres cuestiones específicas que se evalúan, que son la atención, la actividad o la hiperactividad y el control de los impulsos o la impulsividad. ¿Sí? Entonces, estos son los tres patrones principales que se contemplan para poder diagnosticar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es importante saber que si bien para su caracterización es necesario que los síntomas se presenten antes de los 12 años, este diagnóstico puede darse a cualquier edad, ¿sí? Desde antes de los 12 años o incluso ya en la edad adulta, que es algo muy común principalmente en las mujeres. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, ay, caramba. Bueno, hay varios signos que podemos nosotros notar tanto en casa como en la escuela que nos pueden sugerir la presencia de este trastorno en algún niño o niña. ¿Sí? Por ejemplo, los problemas o situaciones relacionados con la atención que más frecuentemente se reportan son que estos niños y niñas como que cometen muchos errores, son descuidados, las cosas se le caen mucho o tienden a destruir cosas, juguetes, pero no
con maldad, sino más bien por descuido, ¿sí? O por torpeza un poco. Esto se debe en gran medida a la dificultad que tienen para concentrarse en cuestiones específicas, ¿sí? Y muchas ocasiones pareciera que cuando se les habla directamente no te estén escuchando. Y esto no tanto por el que te vean o no, que es algo que discutimos en sesiones anteriores con el autismo, sino en esta ocasión más bien es como si aún viéndote, aún manteniendo la mirada fija, no prestaran atención a lo que se les está diciendo, ¿sí? Como si no escucharan en realidad. Otra dificultad que se presenta mucho es no terminar lo que empiezan a hacer. Y esto incluye tareas de todo tipo, desde tareas escolares, tareas académicas, hasta tareas en el hogar, ¿sí? Como recoger sus juguetes o doblar su ropa. Empiezan a hacerlo y lo hacen bien. Sin embargo, con el tiempo llegan a perder interés. Y esto también en tareas como más prolongadas. Y esto se da generalmente en edades más avanzadas, en el que se tiene una tarea prolongada que es complicada también y que requiere un esfuerzo mental sostenido, y las personas tienden a dejar las cosas a medias. ¿Sí? Esto es algo como muy común notarlo, ¿sí? Tienden a ser desordenados, no solamente como en el entorno en el que se desarrollan, sí en eso, pero también incluso hay ocasiones en las que pueden ser desordenados y desorganizados incluso en su persona. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, ver a niños y niñas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad que cuando están comiendo se chorrean un poco. Y esto se debe a la misma inatención y a este desorden que se presenta tan frecuentemente. ¿Sí? Es algo como muy común de ver en estos pequeños. Hay otros que no padecen este trastorno y es ahí donde podemos como notar más claramente que son niños muy pulcros en su persona. Los niños con TDAH no lo son tanto. Entonces, aunque mamá y papá los tengan muy bien cuidados, tengan su ropa limpia y salgan de la casa bien fajados y bien limpios, a los 5 minutos son niños que ya están desfajados, despeinados y chorreados de algo que comieron. Eso es muy común, ¿sí? Y esta desorganización se da en su persona como también en sus entornos escolares. Son niños que, si les revisamos, por ejemplo, la mochila, no tienen todos sus lápices de colores completos, en sus libretas o en sus cuadernos de trabajo empiezan a escribir en uno, terminan en otro, o mezclan las materias en los trabajos o en los cuadernos de trabajo. Se ve esta desorganización en muchos aspectos de su vida, ¿sí? También se presenta muy frecuentemente una dificultad persistente por hacer un esfuerzo mental que requiere que este esfuerzo mental sea sostenido, sobre todo en cuestiones académicas o laborales, que es algo que para lo que necesitamos realmente prestar muchísima atención, incluso en cuestiones de ocio, que también se requiere un esfuerzo mental sostenido, no les es posible y no les es grato a las personas con TDAH realizarlas. Pensando en una actividad como bastante compleja, armar un rompecabezas, esos rompecabezas grandes, bonitos, que la gente marca, una persona con TDAH presenta muchísimos problemas para realizar este tipo de trabajos, porque a final de cuentas requieren un esfuerzo mental que tiene que estar presente durante un gran periodo de tiempo, ¿sí? Y este es un ejemplo solamente, pero así hay muchísimos. Entonces tienen esta dificultad que es muy persistente en cuestiones que mentalmente son retadoras, ¿sí? Tienden a perder muchas cosas. En la edad, bueno, en niños y niñas se puede notar como perder útiles escolares, les digo, checan ustedes sus mochilas y ya no tienen lápiz, ya no tienen plumas, ya no tienen colores, ya perdieron libros o libretas, esto es muy común. En los adultos, por ejemplo, ya perdieron lentes, llaves, tarjetas, cuestiones que realmente son importantes, pero no se debe tanto a la importancia que tiene la cosa o el objeto en sí, sino más bien a la atención o a la falta de atención que las personas prestan en ordenar su entorno, ¿sí? Y olvidar hacer muchas cosas.
Eso es algo muy, muy común. No es que las personas con TDAH tengan problemas de memoria, en realidad su memoria está perfectamente bien. El problema se presenta en la retención de la atención. Como no pueden o se les dificulta mucho mantener la atención de manera sostenida, por eso es que no recuerdan muchísimos detalles. Ahora, los intereses a los que sí le prestan atención suelen ser muy limitados y cosas que realmente les gustan o les llaman la atención. Ahora, sobre esos temas específicos tienden a ser personas muy apasionadas y pueden aprender muchísimo sobre esos temas específicos. Pero ahí es donde está la parte de la inatención, que en otras cosas o en otros aspectos de la vida realmente es como si desapareciera. ¿Sí? Entonces, la cuestión de la inatención va mucho más allá de que un niño o niña no ponga atención en sus clases. La inatención se puede notar en muchísimos aspectos de la vida de una persona con este trastorno. ¿Sí? Lo mismo con la parte de la hiperactividad o de la impulsividad. ¿Sí? Pensamos que son niños que están como corriendo y jugando todo el tiempo, pero en realidad esta hiperactividad puede notarse también en muchos aspectos de su vida. ¿Sí? De repente vemos personas, vemos niños, niñas que no pueden dejar de mover las manos o los pies. Sin embargo, esto también podemos notarlo en adultos. ¿Sí? Ahora, los adultos tienen más interiorizados las normas sociales de conducta y es por eso que estos problemas de hiperactividad pueden pasar desapercibidos. En un niño no es así. ¿Sí? Son niños que no pueden dejar de mover las manos, son niños que no pueden dejar de mover los pies, son niños que incluso aprenden un poco más si están en movimiento. No logran quedarse quietos en cuestiones que requieren como que realmente una persona esté tranquila, como en una clase o en algún servicio religioso o en algún, no sé, evento social que requiera que la persona esté tranquila. Esa es que no quieran las personas con TDAH estar tranquilos, es que no pueden, presentan una dificultad muy, muy persistente ante esto. ¿Sí? Eh, esta parte que puse incluso entre comillas porque es algo que refieren mucho, es que las personas como corretean. Una mamá dijo un día, es como si tuviera un motorcito adentro, como a esos juguetes que les dan cuerda, dándole vuelta a una perilla, y luego de repente sale, como si correteara y tuviera un motorcito adentro. Esto es algo que refieren mucho, sobre todo los cuidadores de personas, de niños y niñas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es como si tuvieran realmente un motor que no puede parar. Entonces, corretean mucho, aunque sea un lugar pequeño en el que están, tienden a estar en movimiento todo el tiempo. ¿Sí? Por eso me gustó mucho esta imagen, porque generalmente podemos comparar a los niños, que en realidad las comparaciones nunca son ideales, pero nos pueden servir de parámetro para ver cuando algo está un poco fuera de lo normal. ¿Sí? Pero podemos observar a niños que están tranquilos, que se pueden quedar tranquilos en un ambiente que les exige esto, y hay otros niños que simplemente no pueden. ¿Sí? No logran, incluso en cuestiones que sí les interesan, como los juegos que a ellos les gustan, no pueden hacerlo de una manera como tranquila y controlada. Es por esta misma impulsividad e hiperactividad que ellos presentan. Otra cosa es que hablan mucho, hablan sin parar, incluso a veces en ocasiones en las que no tienen que estar hablando, y esto es algo que también refieren mucho los papás, y entiendo la parte que puede ser cansado, pero sí me han llegado varios papás y han dicho, es que no se calla, es que todo el tiempo está hablando, todo el tiempo quiere estar hablando de algo. Y es ahí donde realmente podemos como darnos cuenta de que la hiperactividad no es solamente un niño que ande corriendo a todos lados, sino también se nota en otras cuestiones conductuales. ¿Sí? Y esa parte de la impulsividad también se nota en la cuestión del habla, porque tienden a ser muy impulsivos. A veces puede parecer que son incluso un tanto groseros, porque no piensan mucho antes de hablar y a veces pueden llegar a decir cosas que son como hirientes
o que pueden parecer groseras ante los demás, ¿sí? Por ejemplo, si ven una persona, ay, tú estás despeinada, ¿sí? Es un impulso que tienen de decir lo que piensan, no es como, de nuevo, lo que hablábamos de la intención, no lo hacen desde la perspectiva de la maldad, sino desde la impulsividad de no poder como detener el impulso de decir o hacer ese tipo de comentarios. Esto es algo que también es muy común que nos refieran los papás de los niños y niñas con TDAH, ¿sí? Que dicen cuestiones, dicen cosas como muy inapropiadas y que incluso aunque se les corrija, siguen siendo ellos como inapropiados al hablar. Tienen una dificultad increíble para esperar turnos. Y esto también lo podemos notar en la edad adulta, ¿sí? Porque así como los niños no pueden esperar turnos en una fila, por ejemplo, para entrar al baño o para realizar una actividad, en los adultos también esto se presenta mucho, ¿sí? Si se tiene que ir a realizar un pago a una instancia específica y hay una fila de 10 personas, un adulto con TDAH no haría esa fila, tiene una gran dificultad para poder esperar, ¿sí? Esto también los hace tener una muy nula tolerancia a la frustración, ¿sí? No desarrollan generalmente o no de manera óptima esta habilidad emocional, que es la tolerancia a la frustración. Porque a final de cuentas sienten esta necesidad de estar activos y este impulso de reaccionar ante eso que les genera dificultad, ¿sí? Otra cuestión es que tienden a responder, de nuevo, esta cuestión, este aspecto del habla. Si se les pregunta algo, tienden a interrumpir mucho, ¿sí? Tienden a responder las preguntas antes de escuchar realmente lo que se les dice. Tienden a incluso tratar como de adivinar lo que dicen las demás personas o lo que van a decir por esta incapacidad de poder esperar, ¿sí? Y esto los hace de nuevo que sean como inapropiados o puedan parecer groseros porque tienden a involucrarse en conversaciones, en juegos, en situaciones en donde no son invitados, muchas veces tampoco bienvenidos. Que eso es algo que también refieren mucho los papás de niños con TDAH. Bueno, es que estamos platicando entre adultos, es una plática en la que un niño pues no le corresponde, no es bienvenido en esta plática y tienden a meterse en esta plática. Eso es algo muy común también. Siempre tienen una opinión al respecto que puede ser muchas veces o parecer muchas veces inapropiadas, pero siempre tienen que expresar o sienten la necesidad de expresar su opinión. Ahora, no todo en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es malo. Son niños que por esta misma cuestión de que no retienen la atención en cuestiones como muy inespecíficas, cuando encuentran algo que les interesa realmente, tienden a ser muy apasionados y tienden a desarrollar muchísimas herramientas para eso que sí les interesa, vivirlo al máximo. Y por eso también son personas muy creativas, son personas que tienden a estar muy en contacto con sus emociones y las expresan también muchas veces de una manera impulsiva. Esto lo podemos notar en tanto en niños como en adultos, ¿sí? En el que sucede algo, pasa algo y en cuestión de segundos, tienden a estar como tranquilos y luego pasa algo y en cuestión de segundos de nuevo se enojan. Y 5 minutos después están alegres de nuevo. Tienen una fluctuación en cuestión emocional también muy drástica. Y esto responde a la impulsividad de la expresión de sus emociones. Entonces, de nuevo, tanto la inatención como la hiperactividad, como la impulsividad, podemos verlo en muchos aspectos de la vida de la persona, ¿sí? Ahora, de nuevo, hay que tomar en cuenta que esto debe causarles un problema. ¿Ok? Porque si no, pues pueden ser cuestiones inherentes a la personalidad de cada uno de estos niños y niñas. Pero cuando ya realmente está alterando la funcionalidad dentro de un entorno familiar, dentro de un entorno social o escolar o laboral, en el caso de los adultos, es ahí cuando ya tenemos que evaluar el trastorno como tal, ¿sí? Ahora es un trastorno altamente prevalente, es uno de los más prevalentes, ¿sí? Afecta, las cifras nos dicen que actualmente afecta
al 5% de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Esto significa que en un aula, ¿sí? Supongamos que una escuela tiene un promedio de 400 niños, bueno, una escuela primaria en México tiene un promedio de 400 niños, 300 niños, esto significa que va a haber 5 niños por cada 100 alumnos que tengan este diagnóstico. Y entonces en una escuela de 400 niños, 20 niños van a presentar TDAH. Esta es una cifra muy alta, hablando en un ambiente escolar. Otra cosa también importante que es necesario mencionar es que el hecho de que en una familia haya trastorno o alguna persona diagnosticada con trastorno por déficit de atención con hiperactividad se conoce como un factor de riesgo para que otras personas, incluso dentro de la misma familia, otros hermanos, padezcan este trastorno. Más adelante vamos a hablar un poco de la genética del TDAH, pero es algo muy, muy prevalente. Algo se ha mencionado que en niños, hombres, en varones, está subdiagnosticado, es decir, se diagnostica muchísimo el TDAH, y en niñas está infradiagnosticado, es decir, no se diagnostica con la frecuencia que debería ser. Esto se debe a que a final del caso, tanto los niños como las niñas presentan un cuadro diferente. No siempre, pero tiende a ser de esta manera. Las niñas, por ejemplo, niñas, adolescentes, incluso mujeres adultas, tienden más a presentar cuestiones que se asocian con la inatención, ¿sí? Y los niños, hombres, varones, adolescentes y hombres adultos tienden más a irse o más bien, el trastorno se dirige hacia cuestiones conductuales asociadas con la hiperactividad y con la impulsividad. Esto significa, a final de cuentas, que los niños son más activos, ¿sí? Hablo como dentro de la norma, de lo esperado. Sin embargo, hay muchos casos que no se presenta así, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, pero los hombres, los niños tienden a irse a la parte de la hiperactividad y las niñas de la inatención. Esto hace que haya muchos más niños, hombres, diagnosticados con TDAH. Porque a final de cuentas, lo que más problemas genera en un ambiente escolar o en un ambiente familiar es un niño inquieto. Son los niños inquietos los que los que llegan a nosotros en busca de un diagnóstico. Generalmente las niñas, al ser más, o los signos y los síntomas se van más hacia la parte de la inatención, no son niñas que de alguna manera molestan tanto en el ambiente escolar o académico como en el ambiente familiar, porque son personas que pues están básicamente, o sea, hacen lo suyo, se apasionan con lo suyo, pueden no terminar las tareas, a veces tener algunos problemas académicos, pero a final de cuentas no genera tanto problema como un niño hiperactivo o impulsivo, ¿sí? Que pueden incluso llegar a causarse daño por esta misma impulsividad que es. Por eso es una de las explicaciones que se les da a el hecho de que haya muchos más niños hombres diagnosticados con TDAH que niñas. Si es porque el trastorno se presenta diferente, no es que los hombres sean más propensos. Eso tenemos que aclararlo muy bien, ¿sí? Y esto lo mismo sucede en hombres adultos y mujeres adultas, porque generalmente como los niños sí son diagnosticados a tiempo cuando están en la etapa de la infancia todavía, tienden a tener pues un apoyo terapéutico o escolar óptimo. Con las mujeres esto no se da, ¿sí? Y más adelante vamos a ver que también hay una comorbilidad muy importante con algunos otros trastornos mentales como son la ansiedad y la depresión. Incluso los trastornos obsesivos. Estaba leyendo un artículo muy interesante en el que decía que las mujeres, al no ser diagnosticadas a tiempo por esta misma cuestión de la inatención, tienden a desarrollar muchas características de personalidad obsesiva. Sí, porque la mente en ese intento de autopreservarse lo que hace es crear algo que pueda compensar la inatención.
¿Sí me explico? Entonces, esto es un tema muy, muy complejo y muy interesante, ¿sí? Pero, como vemos, es algo que es altamente prevalente en los niños y niñas que nos rodean. Entonces, sí es muy importante empezar a hablar de estos temas, conocerlos, pero desde una perspectiva científica, ¿sí? Porque también nos pasa muchísimo que cualquier niño que es un poco más activo de lo normal, ya lo catalogan como un niño con TDAH. Y no es así, ¿sí? Tal vez simplemente es un niño feliz o es un niño viviendo su infancia. Entonces sí tenemos que empezar a ser muy críticos de los juicios que hacemos y de cómo realmente se debe llegar a un diagnóstico y quiénes son las personas que realmente pueden realizar, ¿sí? La realidad de este trastorno es que perdura hasta la adultez temprana. ¿Sí? Incluso hay adultos que ya en su vida adulta siguen viviendo con TDAH. ¿Sí? Llegan a ser adultos funcionales la mayor parte de las veces, pero hay ocasiones en las que no, porque también está asociado con desenlaces físicos negativos por esta misma impulsividad. Son personas que el TDAH, de no diagnosticarse y darse un tratamiento adecuado a tiempo, pueden incluir, no sé, muchas cuestiones de abuso de sustancias, de abuso de drogas, de abuso del alcohol, de situaciones sexuales de riesgo, embarazos adolescentes. Es algo que también se ha encontrado una asociación entre trastorno por déficit de atención con hiperactividad no diagnosticado en la infancia y su posterior como desenlace como un embarazo adolescente. Es una asociación bastante interesante, pero a final de cuentas también tiene mucho que ver con esta parte de la inatención y de la impulsividad. Entonces hay muchísimas cosas que se asocian al hecho de que una persona no sea diagnosticada de manera oportuna con este trastorno, ¿sí? Por eso es que tenemos que empezar a hablar de esto. Y hay muchísimas cosas que se han dicho sobre el TDAH, muchas. ¿Sí? Por eso mi comentario de que hay que verlo ya desde una perspectiva científica. ¿Sí? No es un diagnóstico académico, es un diagnóstico clínico. ¿Sí? Porque después pasa esto, ¿no? El primer mito que vemos es que el TDAH en realidad no existe, que es un invento que algún maestro inventó para catalogar a los niños que son complicados en el salón. En realidad no es así. Como les digo, no es un diagnóstico académico, es un diagnóstico clínico, ¿sí? Es realmente un trastorno mental, ¿ok? Y sí existe. Hay muchísima evidencia científica, hay muchísimos reportes que nos dicen que sí existe, sí hay una desregulación, sí, tanto a nivel conductual como a nivel emocional, como a nivel bioquímico y genético, como vamos a ver más adelante. Otro de los grandes mitos que hay es que es un problema que se resuelve con la edad. Bueno, pues el niño es inquieto, pero más adelante pues ya se va a controlar. La realidad es que no es así. Probablemente se controle un poco la cuestión de la hiperactividad, pero pueden surgir muchísimos otros problemas emocionales o muchísimas otras cuestiones que pueden complicarle el funcionamiento a este adolescente o a esta persona adulta con TDAH. No es un problema que se resuelva con la edad, ¿sí? Es algo que persiste a pesar de la edad. Un niño que no es hiperactivo no puede tener TDAH. Ese es otro de los grandes mitos. ¿Ok? Hay la presentación, o más adelante vamos a ver, pero existe la presentación inatenta del TDAH, en donde no está prevalente o muy, muy presente la hiperactividad como generalmente la vemos, que es un niño que salta de un lado a otro. Sin embargo, están todos los demás criterios diagnósticos. ¿Sí? Entonces, la hiperactividad no determina que el niño, niña, adolescente o adulto pueda tener TDAH. Otra es que afecta solo a los hombres, esto ya vimos que también es un mito y ya hablamos un poco el por qué. En realidad no es así, afecta tanto a hombres como mujeres, sin embargo, la presentación tiende a ser diferente. ¿Sí? Otra muy grande que he visto por ahí y es realmente impresionante es que se produce por el consumo de ciertos alimentos, aditivos, colorantes, incluso una vez leí que de hormonas en la carne. Hay muchísimas teorías impresionantes del por qué. Hasta la fecha no lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos, sabemos que tiene un gran componente genético y sabemos que también tiene mucho que ver con el entorno.
¿sí? Entonces, en esta relación gen-ambiente es donde se desarrollan este tipo de trastornos, ¿sí? Sin embargo, no hay hasta la fecha algo que nos diga que un alimento específico genera TDAH o incluso las vacunas, ¿sí? No hay evidencia científica suficiente para decir o aseverar que la vacunación en personas produce trastorno por déficit de atención con hiperactividad o los aditivos o colorantes en los alimentos. Aún no sabemos con certeza, pero sabemos que no es así porque no hay ningún trastorno mental y ninguna enfermedad que sea unicausal, ¿sí? Todas son multifactoriales. Otro mito es que se debe a la mala crianza que dan los padres, ¿sí? La realidad es que no es así, ¿ok? Los papás no son culpables de que un niño padezca o no TDAH. En general, a mí no me gusta hablar de culpas. Para mí las culpas no existen. Lo que existe es la responsabilidad, ¿sí? Los papás tienen la responsabilidad de estar atentos de estos pequeños y en caso de que necesiten este apoyo adicional, este diagnóstico se dé a tiempo y de manera eficiente, ¿sí? Sin embargo, no son culpables de que un niño lo padezca. Los estilos de crianza pueden ayudar a un niño a regular sus emociones, sí, pero de ahí a que produzca un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, eso no es así. ¿Sí? Otro que es un trastorno de moda y que antes no existía, en realidad claro que existía, sin embargo no estaba diagnosticado porque no estaba bien caracterizado, porque antes solamente había en la escuela un niño travieso. ¿Sí? Ahora vemos que en esta hiperactividad hay un gran espectro de presentaciones y no nos fijábamos en eso, ¿sí? Pero no es un trastorno de moda, no es algo que esté como bien padre padecer. Entonces no es una cuestión de modas, es algo que las personas realmente padecen y que es necesario diagnosticarlo a tiempo y darle un tratamiento oportuno. Otro que un niño con trastorno por déficit de atención necesita educación especial, no en todas las ocasiones, no siempre. Hay algunas ocasiones en las que la misma inatención o la misma hiperactividad puede hacer que lleguen a tener un rezago escolar. Sin embargo, esto no se da siempre. Hay niños que tienen, ya hemos hablado en otras ocasiones, en otras pláticas de esta doble excepcionalidad. Hay niños que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero además tienen actitudes sobresalientes. Y entonces, bueno, eso sí son necesidades educativas especiales, pero no necesariamente requieren una educación especial, ¿sí? Entonces, sí es muy, muy importante saber que el que un niño padezca un trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una sentencia de discapacidad o de que requiere educación especial. No es así en todos los casos. Otro es que los medicamentos se usan para reemplazar intervenciones psicológicas o escolares. No es así. Todos los tratamientos tienen que ir de la mano. ¿Sí? Si se opta y se considera que la mejor opción para ese niño es un tratamiento psiquiátrico o un tratamiento farmacológico, tiene que ir de la mano también del apoyo psicológico, del apoyo emocional, de enseñarle al niño o niña herramientas para regular sus emociones, para regular sus impulsos y mejorar su atención. ¿Sí? Muchas veces también se requiere el apoyo de otros profesionales de la salud. Entonces, no, los medicamentos no sustituyen ningún tipo de terapia que un niño con TDAH pueda requerir, ¿sí? Y otro gran mito que hay es que los medicamentos no son buenos para los niños o no está bien darles medicamentos. Si bien en ODRI, neurogenética y genética clínica, consideramos que los medicamentos psiquiátricos pueden predisponer a otro tipo de situaciones y hay opciones que son pues más benévolas y acertadas. Muchas veces hay ocasiones en las que sí es necesario el medicamento. Y siempre lo que tenemos que hacer es, ahora sí que poner una báscula, poner en una balanza, perdón, cuáles son los riesgos y los beneficios que puede tener una persona que padece trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Sí? Los medicamentos no son malos, no es malo darlos a cualquier edad, pero tienen que darse de una manera controlada por un profesional de la salud. Sí, siempre, 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 siempre.
Y otro es que los medicamentos utilizados para el TDAH producen dependencia, afectan crecimiento. Sí, todos los medicamentos en realidad, pero todos los que nosotros podemos tomar tienen algún riesgo asociado. Sin embargo, como les decía, hay que poner en una balanza los riesgos asociados al consumo de medicamentos y los beneficios que puede traerle a un niño o niña con TDAH. Entonces, eso sí es bien importante hablarlo de una manera abierta con el profesional de la salud que está atendiendo a nuestro hijo, hija, o a nosotros mismos. También si en algún momento algún adulto presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Sí? Entonces hay muchísimos mitos, hay muchísimas cosas que se han dicho. Vamos a verlo ahora desde una perspectiva científica. ¿Sí? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es uno de los 7 trastornos del neurodesarrollo que nos describe el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y se encuentra junto con la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, los trastornos del espectro autista, los trastornos específicos del aprendizaje, trastornos motores y otros. ¿Sí? En realidad es un trastorno mental y tiene o requiere un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico escolar. ¿Sí? Y se asocia con muchísimas otras enfermedades o patologías. Hace unas semanas platicábamos y mencionaban que si era una maestra justo que tomó un curso con nosotros, nos preguntaba, en ese entonces hablábamos de trastornos del espectro autista y nos preguntaba si una persona, una niña, podía padecer autismo y TDAH al mismo tiempo. La realidad es que sí. Se ha reportado que del 30% al 50% de niños con TDAH pueden llegar a presentar algún problema específico del aprendizaje, alguna necesidad educativa especial, y del 40 al 50% de los niños también se encuentran dentro del espectro autista. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces pensamos que los diagnósticos son mutuamente excluyentes, o tiene TDAH o tiene TEA. No es así. ¿Sí? Puede tener los dos una persona y es necesario que nosotros lo sepamos para ampliar estas necesidades de diagnóstico que tienen nuestros. ¿Sí? También se asocian con muchos trastornos del desarrollo de la coordinación, trastornos del estado de ánimo. Eso es algo muy importante y los más prevalentes son la depresión y la ansiedad y son mucho más comunes en mujeres que no se diagnosticaron con trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la infancia. ¿Sí? Entonces, sí hay muchísimos otros trastornos mentales que se pueden asociar. También dentro de los más prevalentes es el trastorno negativista desafiante, en el que cerca de un 40% de los niños y niñas con TDAH tienden a presentarlo. Entonces es por eso que es muy importante tener un diagnóstico específico y que este diagnóstico sea clínico. ¿Sí? Y bueno, hay muchos estudios que avalan la importancia también de la carga genética en la susceptibilidad de presentar TDAH. Incluso nosotros en consulta lo vemos. ¿Sí? Llegan mamás con un niño y dicen, bueno, es que mi otro hijo también era así. Y tiene primitos que también son así. En una misma familia tienden a presentarse muchos casos. Y se han reportado muchísimos genes asociados con la susceptibilidad a presentar TDAH. Desde los genes que codifican para el transportador de dopamina hasta genes del sistema noradrenérgico como ATRA2A o genes como el COMT que codifican para las enzimas de la catecolometiltransferasa. Hay muchísimos genes que se han asociado con TDAH. Sin embargo, ninguno se ha asociado como un gen específico que genere esta patología. ¿Sí? Se habla mucho de estas mutaciones, pero ninguno se ha descrito como una causa. ¿Okay? Entonces, hasta ahorita hay asociaciones, pero ninguno se ha visto como una causa específica. Otra cosa que sí es que se ha asociado con la presencia de síndromes genéticos.
Sí se ha reportado una muy alta prevalencia de características similares al TDAH o incluso presentaciones específicas del TDAH dentro de síndromes genéticos, como el síndrome de X frágil, el síndrome de George, el síndrome de Turner, y esto es algo muy interesante porque cuando nosotros pensamos como en síndromes genéticos, tendemos como a pensar en este fenotipo de un niño, ¿no? No sé, al menos yo lo asocio la palabra síndrome genético tal vez con un niño con síndrome de Down, en el que tiene este fenotipo específico que podemos ver, ¿sí? Hay síndromes genéticos que no podemos ver, no tienen estas características físicas tan reconocibles, ¿sí? Y sin embargo, se asocian también con TDAH. Entonces es por eso que nosotros en Adri Neurogenética y Genética Clínica siempre optamos por también el diagnóstico genético, porque muchas veces estas características asociadas al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la inatención, la agresividad en algunas ocasiones, sí lo diagnosticamos como tal con el trastorno, pero la causa subyacente puede ser un síndrome genético, ¿sí? Ahora, esto también es importante decirlo, no es en todos los casos, ¿sí? Entonces, para el diagnóstico, como yo les mencionaba, siempre debe ser un diagnóstico clínico y nosotros en lo que nos basamos es en los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Estos son los 5 criterios diagnósticos. El primero es que tiene que haber un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfieren con el funcionamiento o el desarrollo de la persona, ¿sí? Tienen que estar presentes desde antes de los 12 años y varios síntomas están presentes tanto en la casa como en la escuela, como en el trabajo, como en los amigos, como en varios aspectos de la vida de la persona, ¿sí? Otra muy importante es que existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social. Y esto es muy importante porque a final de cuentas esto lo que hace es pues reduce la calidad de vida de las personas que lo padecen, y tanto de los niños como de los adultos también. Y otro, bueno, que estos síntomas no se producen dentro de otro trastorno mental, ¿sí? Y de la inatención, que es lo que ya hablábamos, lo considera eh, así el manual, tiene que haber 6 o más de los siguientes criterios. A menudo no presentar atención a los detalles, tener errores, descuidos en tareas escolares, en cuestiones laborales, dificultad para mantener la atención en tareas escolares o actividades lúdicas. Parece que cuando parece que no escuchan cuando se les habla directamente porque están pensando en otras cosas, la incapacidad para seguir instrucciones, no finalizar tareas, no cumplir con ciertas obligaciones, dificultad para la organización, evitar cuestiones que requieren un esfuerzo mental sostenido. Sí, esto también es necesario, bueno, es importante para caracterizar la inatención. El perder objetos que son necesarios, como les comentaba, cuestiones en la escuela como lápices, plumas, libretas, y los adultos como teléfono, llaves, lentes. El extraviar objetos necesarios es también una cuestión que nos puede ayudar para caracterizar la inatención. La distracción, que sea muy fácil ante estímulos que sean irrelevantes. Y el descuido, ¿sí? Esto que les mencionaba de que son niños que de repente andan todos chorreados, a mí me encantan y se ven muy tiernos, pero ahí es donde se ve el descuido, incluso con sus, pues sí, ¿no? Dentro de sus tareas escolares. Con adultos esto se ve también. Como les mencionan, los adultos pues ya es más, tienen más interiorizadas las normas sociales, pero de repente pasa que, ay, se me olvidó ponerme los lentes, o se me olvidó ponerme desodorante, o se me olvidó lavarme los dientes. Estas son cuestiones que son actividades diarias, son actividades rutinarias, pero pueden ser descuidados en esto también. ¿Sí? Para la hiperactividad también e impulsividad necesitamos la presencia de al menos 6 de las siguientes características: el mover en exceso manos o pies o el estarse moviendo en el asiento todo el tiempo,
el abandonar el asiento, levantarse en clases o en el trabajo, o en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, como por ejemplo una sala de espera, ¿sí? Correr o saltar excesivamente en situaciones en donde no necesitan hacerlo, dificultades para jugar o cuestiones como más tranquilas, más calmadas, intolerancia a la frustración, ¿sí? A menudo estar en marcha, esto que les digo, que corretea o que tiene un motorcito, ¿sí? El hablar en exceso, interrumpir, decir cuestiones como inapropiadas, precipitar las respuestas antes de haber sido completadas las preguntas, la dificultad muy persistente para guardar un turno, el interrumpir a las personas o inmiscuirse en actividades de otros. De nuevo, necesitamos para caracterizar el trastorno 6 o más de estos, ¿sí? Para caracterizar la impulsividad. Y aquí está la parte interesante, que muchas veces uno de los mitos era, bueno, es que si no es hiperactivo no tiene TDAH. O incluso lo que he leído y he escuchado es que dicen tiene TDA, trastorno por déficit de atención. En realidad, el diagnóstico es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con una presentación predominante con falta de atención. El que no esté tan prevalente la parte de la hiperactividad y las personas puedan estar sentadas y tranquilas, no significa que no está la impulsividad o la hiperactividad en otros aspectos de la vida. Por eso es que el diagnóstico es TDAH, ¿sí? Aunque la hiperactividad no sea tan predominante. Y es aquí donde nosotros hacemos como esta distinción, ¿sí? Se tiene que especificar si es una presentación predominante con falta de atención, una presentación predominante hiperactiva impulsiva o la presentación combinada, que es la más frecuente de todas, ¿sí? Entonces, y también la parte del diagnóstico genético, ay, aquí me equivoqué, pero es recomendable una evaluación por parte de un especialista en neurología. ¿Sí? Esto por todo lo que les mencionaba de que se asocia con muchísimos síndromes o mutaciones en genes específicos, ¿sí? Y la parte que también nos preguntan mucho es la parte de la psiquiatría. Ahí se tiene que evaluar, ¿sí? Si es necesario que un niño tenga como esta intervención farmacológica. La sugerencia y lo que, como hemos trabajado últimamente en ODRI, neurogenética y genética clínica, es la evaluación por parte de la doctora Elizabeth Ramos, y ella es la que ya determina si el niño necesita este tipo de medicamentos psiquiátricos o hay otras opciones para ellos, ¿sí? Dentro del trabajo que hacemos en el área de psicología, generalmente lo que se hace es una intervención de las más, pues de las que más se tiene evidencia científica de que funcionan, es de la intervención cognitivo-conductual, es particularmente el enfoque que yo trabajo, y se trabaja mucho identificando que los niños, las personas, niños y niñas que padecen TDAH y los padres o cuidadores identifiquen cómo se presenta el trastorno en cada uno de ellos. Si primero conocer cómo se presenta ese trastorno, ¿sí? Proporcionar información sobre el origen, sobre el desarrollo y el mantenimiento del problema. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para ya no mantener el curso, pues, de estas conductas inatentas o intensivas? ¿O qué puedo hacer yo para poder aminorar su impacto? ¿Sí? Y otra cosa, información sobre el origen y desarrollo, y esto lo quise poner porque es muy importante, es muy, y se presenta mucho que los papás llegan a consulta culpándose mucho de las conductas del niño o de la niña. En realidad, como les mencionaba hace un rato, no se trata de culpa, no es culpa de los papás. Sí es una interacción de sus genes con el ambiente, pero no es culpa de los papás, ¿sí? Entonces, no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de ellos el darles o que tengan estos niños y niñas un diagnóstico específico, un diagnóstico acertado y un tratamiento, ¿sí? Se aprenden, o lo que hacemos es aprender orientaciones, pautas educativas, establecer hábitos de organización y planificación, que es algo con lo que batallan mucho las personas con TDAH,
¿sí? El establecimiento de rutinas, el enseñarle a los niños normas de conductas concretas, ¿sí? Porque es la parte de la impulsividad, ahí nos puede un poco costar trabajo establecer rutinas o responder a normas sociales específicas, ¿sí? Porque a final de cuentas lo que queremos y lo que buscamos es potenciar su autonomía, que lleguen a la edad adulta siendo personas autónomas e independientes. ¿Sí? Eso es lo que buscamos en general con todos nuestros pacientes, pero particularmente con los niños y niñas con trastorno por déficit de atención, lo que queremos es que aprendan a autorregularse, que identifiquen qué les provoca ansiedad, que identifiquen cuándo se están sintiendo o se les está presentando esta hiperactividad o la inatención y buscar herramientas para que les funcionen o que les sirvan para minorar el impacto, ¿sí? De estos signos y síntomas. Y otra es establecer estrategias de resolución de problemas y sobre todo de toma de decisiones, que a veces puede ser como un poco difícil en esta cuestión también de la impulsividad. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, es un trastorno muy, muy complejo. Tenemos que verlo como una cuestión clínica, no como una cuestión escolar. Si este es un tema que se ha desarrollado mucho en un ambiente académico, sin embargo es una cuestión clínica y no debemos dejar de lado eso. Sí que hay muchas herramientas que nuestros pacientes pueden aprender para autorregularse y para ser autónomos y no depender hasta cierto punto de un tratamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, sería todo de mi parte. Lo que quería yo ofrecerles con esta parte era como la visión científica y la visión clínica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y estamos trabajando mucho en NODRI, neurogenética y genética clínica, con pacientes con TDAH. Entonces, sí es muy importante que el diagnóstico siempre sea específico por personas capacitadas. ¿Sí? Y pues cualquier cosa que puedan necesitar, estamos al pendiente. Un agradecimiento a la doctora Elizabeth Ramos Raudri por la invitación a generar este espacio de diálogo. Cualquier duda que tengan, pueden contactarnos por teléfono, mandarnos un mensaje o por medio de correo electrónico. Y cualquier cosa, estamos al pendiente. ¿Sí? Muchísimas gracias, Karen. A mí me gustaría comentar algo, no sé si pudieron notar, de hecho yo al principio cuando di la bienvenida, dije trastorno del espectro autista, Sí. fue TDAH. Yo era muy consciente de esto, mas sin embargo, no sé por qué, dije del espectro autista. La verdad yo me he sentido muy identificada a lo largo de este tiempo, pues también hemos estado platicando incluso aquí en Nodri sobre este tema y me gustaría, no sé si nos puedas dar algunos consejos para personas que ya somos adultos y padecemos de TDAH, ¿verdad? Porque ahorita nos dabas unos consejitos, pero sobre todo para niños, no sé, ya de grandes, si se pueda hacer algo como sobre todo, bueno, en mi caso es más por la atención, de la hiperactividad de niña, yo recuerdo que era muy, muy hiperactiva, sin embargo se me estuvo tratando en diferentes actividades que requerían mucha disciplina, entonces por ese lado, pues no, pero yo siento que muchos adultos es más por el lado de la atención, porque ya necesitamos que no sé, comportarnos ya en nuestro ambiente laboral o ya como adultos, vamos. Sí, claro. Y esto es algo muy, muy prevalente, que es lo que platicamos, ¿no? Como en edad adulta ya nos damos cuenta como de todas estas cuestiones. Lo importante aquí es que, pues, a final de cuentas, Sara, somos adultos y ya somos responsables de nuestro bienestar, o alguien más se sintió como identificado con la presencia de estos signos o síntomas, que acudan a una valoración. Sí, que acudan a una valoración y ahí podemos ver si realmente este es el problema o si va por otro lado y ofrecer herramientas que le funcionen a cada las personas y pues poner mucha
pues sí, atención a la cuestión de organización, de creación de rituales también que tengan que ver como con cuestiones laborales o en donde tú has visto que en estos que nos escucharon y que han notado que presentan estos signos o estos síntomas, es importante una valoración y que se les dé un tratamiento, ya sea conductual o incluso algún tratamiento de los que y ya pero el tratamiento tiene que ser muy, muy, Ahí como que se nos cortó. entonces Ahí se nos cortó. ay, Sí, como que la bueno, está fallando. eso sería todo. Bueno, como que estamos teniendo problemas con la conexión.